Las luces del auditorio se reflejaban en sus ojos mientras yo sostenía firmemente el micrófono desde el escenario. Mi corazón latía más deprisa de lo que jamás hubiera creído posible, pero mi voz salió clara, nítida, como la hoja de una navaja. Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar algo importante. No solo para mí, sino para la mujer que ha compartido mi vida durante más de una década. Los murmullos se extendieron entre los invitados, sus rostros curiosos, algunos sonrientes, mientras otros expresaban una sorpresa contenida. Podía sentir el peso de las miradas, pero las mías estaban fijas en ella, sentada en primera fila, intentando contener una sonrisa que cada segundo parecía más incómoda. Ella lo sabía. Sabía que algo iba a ocurrir. Hoy he decidido cerrar un capítulo, continué, ignorando las palabras nerviosas que murmuraba para sí misma, con los ojos muy abiertos intentando comprender hasta dónde iba a llegar. Es con alivio, no con dolor, que anuncio mi divorcio. La sala se quedó en silencio como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Alguien se atragantó en el fondo mientras la conmoción se apoderaba de los rostros a su alrededor. Pero lo que me llamó la atención fue su expresión. No era solo desesperación. Era puro pánico, como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Se levantó, con el rostro pálido y los labios temblorosos. Por favor, no hagas eso aquí. Así no. Su voz era tan baja que apenas podía oírla. Pero el dolor era fuerte y claro. ¿Por qué no?, repliqué, con la voz más fría. Así es como decidiste destruirlo todo. No fue en secreto. Fue delante de mis ojos. Mi tono era ácido, cargado de un veneno que apenas podía contener. Las miradas se dividieron entre ella y yo. Algunos susurraban, otros fingían ignorar, pero todos estaban atentos, fascinados por el espectáculo tan inesperado como devastador. Por favor, insistió ella, ahora más alto, con las lágrimas empezando a brotar. ¿Podemos hablar de esto, a solas? A solas. Eso era exactamente lo que ella quería. Resolverlo todo sin testigos, sin que el mundo supiera lo profundamente que me había traicionado. Pero eso ya no era una opción. No después de todo lo que había descubierto. Las semanas anteriores habían sido una pesadilla cuidadosamente disfrazada de vida normal. Sonrisas forzadas, cenas silenciosas. Y esa excusa molesta y perfecta, reuniones de trabajo. La ropa siempre impecable, el maquillaje retocado, el móvil escondido como si fuera un artefacto prohibido. Pequeños detalles que se iban sumando hasta explotar como una bomba en mi interior. No me di cuenta de que me estaba engañando hasta la noche en que encontré las primeras señales. Un mensaje en su móvil, olvidado sobre la encimera de la cocina, cuya pantalla se iluminó durante apenas unos segundos. Estoy deseando volver a verte mañana. En el mismo sitio de siempre. La sangre me hirvió en las venas, pero no hice nada en ese momento. Todavía no. Durante días, observé. Cada detalle. Cada movimiento. Las llamadas canceladas en cuanto entraba en la habitación. Las sonrisas disimuladas mientras miraba la pantalla del móvil. Y luego, aquella noche, cuando se marchó diciendo que tenía que trabajar hasta tarde, la seguí. Tenía el corazón oprimido, dividido entre la esperanza de equivocarme y el miedo a tener razón. Y, por supuesto, ganó el miedo. El restaurante era discreto pero sofisticado, el tipo de lugar que a ella le gustaba. Desde la distancia, vi a los dos riendo, la forma en que ella le tocaba la mano en la mesa, tan casual e íntima al mismo tiempo. Se me revolvió el estómago. No esperé a enfrentarme a ellos. Todavía no. Necesitaba más. Más pruebas. Más certeza. Necesitaba algo que me hiciera superar mis dudas y me liberara. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo, y lo que descubrí me destruyó por dentro. No fue un encuentro casual. Fue algo más elaborado, más planeado. E implicaba no solo a ella, sino también a alguien a quien consideraba un colega de confianza. Alguien con quien compartía no solo negocios, sino también momentos de mi vida. Ahora, mientras ella suplicaba, mientras las miradas seguían clavadas en nosotros, sentí un extraño alivio. Por primera vez en semanas, tenía el control. No hay nada más que hablar, ¿verdad?
Creo que todo el mundo tiene claro que habéis tomado vuestras decisiones. Ahora me toca a mí tomar las mías. Sollozó, incapaz de defenderse, incapaz de negarlo. Y por mucho que el momento me trajera una sensación de justicia, algo seguía palpitando dentro de mí. No era suficiente. Todavía no. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué, aunque sabía que ninguna explicación bastaría para reparar el daño. Mientras salía corriendo del auditorio con lágrimas en los ojos, me volví hacia el público, respiré hondo y continué lo que había empezado. Pero en mi interior resonaba una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué se suponía que debía hacer con todo el dolor, toda la rabia, todos los fragmentos de lo que una vez me había parecido una vida perfecta? Tal vez la respuesta estuviera a la vuelta de la esquina. Pero, ¿sería suficiente para liberarme? ¿O era solo el comienzo de algo mucho más profundo y oscuro? Bienvenido al canal donde la traición nunca se perdona. Todas las historias que aquí se cuentan son ficticias, pero encierran una verdad ineludible: la traición destruye vidas, relaciones y la confianza que se tarda años en construir. Nuestro objetivo es mostrar cómo cada elección tiene consecuencias devastadoras. Así que prepárese para sumergirse en una narración intensa y sorprendente. Agárrese, porque la historia que sigue le removerá las emociones. Buena historia. El salón destilaba la calidez de un hogar construido a lo largo de años de complicidad y dedicación. Amanda estaba en la cocina, cortando verduras con precisión casi mecánica. De fondo sonaba música clásica, que llenaba la estancia de una serenidad cuidadosamente cultivada. Siempre le había gustado crear un ambiente tranquilo en casa, algo que pareciera contrastar con el caos del mundo exterior. Sin embargo, esa aparente calma enmascaraba algo que, de mencionarse, desmontaría toda la fachada de perfección. En el despacho de arriba, Daniel revisaba documentos para un proyecto importante. Era un hombre metódico, alguien que valoraba la organización y el control, tanto en su carrera como en su vida personal. Su éxito como ejecutivo en una empresa tecnológica era el resultado de años de duro trabajo y noches sin dormir. Para él, mantener la estabilidad familiar era tan esencial como asegurarse el próximo contrato millonario en el trabajo. Amanda y Daniel llevaban 14 años casados. Cuando se conocieron, eran prácticamente opuestos. Ella, una artista visual con ideas sin pretensiones y amante de los pequeños detalles, como el reflejo de la luz en los cristales de las ventanas. Él, un hombre práctico que creía que la felicidad residía en la seguridad financiera y en unos objetivos bien definidos. Y de alguna manera estas diferencias funcionaron. Ella aportaba ligereza a su vida, mientras que él le ofrecía un sentido de la dirección que ella nunca supo que necesitaba, pero que acabó abrazando. La pareja vivía en una casa espaciosa en un barrio frondoso. Los vecinos los describían como la pareja perfecta, con éxito, siempre sonrientes y con una vida que parecía inspirar cierta envidia sana. Pero las sonrisas no siempre eran tan genuinas como parecían. Con el tiempo, el matrimonio se volvió rutinario. No era infeliz, pero tampoco el apasionado romance de los primeros años. Amanda echaba de menos las largas conversaciones a la luz de las velas, los gestos espontáneos de afecto. Daniel, por su parte, creía que su papel era asegurarse de que nunca tuvieran que preocuparse por nada, siempre y cuando él trabajara lo suficiente para mantenerlos. De lo que Daniel no se daba cuenta era de que Amanda anhelaba algo más emocional que económico. Las noches en que llegaba tarde y la encontraba ya dormida eran cada vez más frecuentes. Y cuando por fin llegaba, sus pensamientos parecían vagar muy lejos. Amanda intentaba llenar ese vacío sumergiéndose en su trabajo como ilustradora freelance, pero el arte no lo compensaba todo. Sin embargo, la ausencia emocional no era una calle de sentido único. Daniel también sentía que algo estaba fuera de lugar, pero no sabía cómo verbalizarlo. Veía a Amanda cada vez más distante, más ensimismada en sus propios pensamientos, y eso le inquietaba. A veces pensaba en sugerirle que se fueran de vacaciones juntos, pero siempre lo posponía, convencido de que el trabajo no podía esperar. Aquella noche, la cena estaba servida y Amanda esperaba a Daniel en la mesa, con el rostro iluminado por las velas que había encendido más para ella que para él. Cuando Daniel bajó las escaleras con los pasos firmes que siempre anunciaban su presencia, ella le dedicó una discreta sonrisa. Él la correspondió, pero sus ojos mostraban el cansancio de un largo día.
Se sentaron y, como de costumbre, las conversaciones fueron breves y prácticas: facturas, citas, trabajo. Nada que tocara emociones profundas. Más tarde, mientras Amanda fregaba los platos, sus pensamientos divagaban. Se preguntaba cuándo habían cambiado las cosas, cuando el entusiasmo había dado paso a la previsibilidad. Quizá era natural después de tantos años juntos, se dijo, pero la duda seguía presente. Suspiró y miró por la ventana, viendo las luces de los vecinos parpadear a lo lejos. Algo dentro de ella parecía cerrarse, como una habitación cerrada a la que nadie tenía acceso. Daniel, mientras tanto, estaba de nuevo en su despacho, repasando mentalmente los mismos documentos que había llevado a la cena. Sabía que Amanda estaba intentando algo con las velas, el decorado cuidadosamente preparado, pero él no tenía fuerzas para igualarlo. El trabajo se lo exigía todo, y se convenció de que lo compensaría más tarde, tal vez el fin de semana, con un gesto que pudiera hacerla sonreír. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas del salón, iluminando el espacio cuidadosamente decorado de Amanda. Era sábado y ambos decidieron pasar el día en casa. Daniel quería ponerse al día con algunas lecturas técnicas, mientras que Amanda planeaba terminar una ilustración para un cliente importante. Su presencia silenciosa llenaba la casa, pero la ausencia de conversaciones significativas era tan tangible como los muebles que los rodeaban. Su vida estaba hecha de momentos así. Pequeños momentos compartidos, pero raramente vividos juntos. No había peleas intensas ni discusiones acaloradas. Solo una distancia que se instalaba silenciosamente entre ellos, creciendo día a día. Aquella tarde, Amanda recibió un mensaje en su teléfono móvil. Lo leyó rápidamente y lo guardó. No era raro que los mensajes de trabajo llegaran en los momentos más insospechados, pero algo en la forma en que apartó la mirada hizo sospechar a Daniel. No dijo nada, pero se mantuvo alerta. Tal vez era solo el cansancio hablando más alto, o tal vez era algo más. Sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Mientras tanto, Amanda intentaba mantener la mente concentrada en la tarea que tenía ante sí. El mensaje que había recibido no era del trabajo, sino de una amiga que la invitaba a tomar un café la próxima semana. Aún así, sabía que cualquier interrupción le parecía una distracción peligrosa para Daniel, cuya implacable disciplina exigía que todo estuviera siempre en orden. El silencio seguía reinando en aquella casa que, desde fuera, parecía el ejemplo perfecto de armonía. Pero por dentro, algo estaba a punto de cambiar. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar, pero que ya había comenzado a desarrollarse, aunque en silencio. Y así, la casa, la relación y los propios sentimientos de Amanda y Daniel quedaron suspendidos, como una cuerda a punto de romperse. Lo que vino después fue tan inevitable como sorprendente. La mañana comenzó con el cielo nublado, reflejando el pesado estado de ánimo que Amanda sentía al despertarse. Daniel ya se había ido a trabajar, como de costumbre, antes de que saliera el sol. Estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando el café que se enfriaba en su taza mientras sus pensamientos divagaban. En los últimos días, algo parecía acumularse en su interior, como una tormenta a punto de estallar. La agenda de Daniel estaba más llena que nunca, y rara vez estaba allí. Cuando estaba, su atención parecía estar siempre en otra parte. Amanda intentó no resentirse, pero a medida que pasaban los días, la sensación de soledad se hacía más difícil de ignorar. Miró su teléfono móvil, que vibraba sobre la mesa mostrando un mensaje de su amiga Lara. Era solo un recordatorio para el café que habían quedado, pero incluso eso parecía aportar una momentánea ligereza al día. Durante la reunión, Lara parecía especialmente interesada en hablar de relaciones. ¿Seguís siendo Daniel y tú la pareja perfecta que siempre fuisteis?, preguntó con una sonrisa curiosa. Amanda dudó, no quería admitir lo mucho que habían cambiado las cosas. Estamos bien, respondió, apartando la mirada. La conversación pronto pasó a otros temas, pero la pregunta de Lara seguía en su mente. De camino a casa, Amanda se encontró reflexionando sobre lo que realmente significaba estar bien. No se peleaban, no había enfrentamientos. Pero había algo peor, un silencio que cada día parecía más flagrante. Era como si ambos evitaran cualquier cosa que pudiera alterar el frágil equilibrio que quedaba. Cuando Amanda llegó a casa, encontró una nota de Daniel en la encimera de la cocina.
Voy a llegar tarde. Reunión importante. No me esperes despierta. No era raro, pero en ese momento, la soledad pesaba más. Cogió el teléfono y tecleó un mensaje rápido a alguien con quien había entrado en contacto con más frecuencia en las últimas semanas, Marcos, un viejo amigo que había reaparecido en su vida. ¿Te apetece tomar un café esta noche?, envió, antes de que tuviera tiempo de recapacitar. La respuesta llegó casi de inmediato, por supuesto. ¿En el mismo sitio? Amanda dudó, pero la idea de tener a alguien con quien hablar le pareció más atractiva que pasar otra noche sola en aquella casa grande y vacía. Se puso algo informal, pero que la hacía sentir bien, y se marchó sin dejar ningún mensaje. El café elegido era discreto, un lugar donde poca gente los reconocería. Cuando llegó, Marcos ya estaba allí, con la sonrisa fácil que siempre le había parecido cautivadora. La conversación fluyó con naturalidad. Marcos era alguien que parecía entender sus frustraciones sin que ella tuviera que dar muchas explicaciones. Hacía preguntas que mostraban un interés genuino, algo que Amanda no había sentido en mucho tiempo. En un momento dado, puso su mano sobre la de ella, un gesto sencillo, pero cargado de intención. Amanda no se inmutó, pero tampoco respondió inmediatamente. Había una batalla interna dentro de ella. Sabía lo que significaba, a qué podía llevarle. Pero en ese momento no tuvo fuerzas para luchar contra el impulso. Cuando Amanda volvió a casa, la culpa ya empezaba a aparecer. Sabía que cruzar esa línea, incluso emocionalmente, era algo que no podía borrarse. Sin embargo, una parte de ella sintió una extraña sensación de alivio, como si hubiera encontrado algo que le faltaba. Se acostó, pero tardó en dormirse, el peso de sus decisiones la mantenía despierta. En los días siguientes, los mensajes entre Amanda y Marcos se hicieron más frecuentes, más íntimos. Mientras tanto, Daniel seguía inmerso en su trabajo, ajeno a los sutiles cambios en el comportamiento de su mujer. Pensaba que el silencio entre ellos no era más que el reflejo de su cansancio, algo que podría resolverse con el tiempo. Pero Amanda sabía que había algo más en juego. Cada vez que Marcos le sugería que volvieran a verse, ella dudaba menos. Una noche, mientras Daniel seguía en el trabajo, Amanda decidió volver a salir. Esta vez no era solo para hablar. Había una tensión no resuelta entre ella y Marcos que parecía imposible de ignorar. Cuando llegó al lugar acordado, el ambiente parecía diferente. Había una intimidad en el aire que provocó un escalofrío en Amanda. Sabía que estaba a punto de ocurrir algo que lo cambiaría todo. Mientras tanto, Daniel, al contrario de lo que pensaba Amanda, había llegado pronto a casa. Encontró el salón vacío, la cocina sin rastro de la cena. La nota que Amanda solía dejar en tales ocasiones no estaba allí. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Intentó ignorarlo, pero algo le hizo comprobar los mensajes del móvil de Amanda, que había olvidado sobre la mesa. No era algo que hiciera habitualmente, pero su ausencia aquella noche le incomodó. Lo que encontró fue devastador. Los mensajes intercambiados con Marcos no dejaban lugar a dudas. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si todo lo que había creído sobre su matrimonio hubiera sido mentira. Dejó el móvil, la cabeza le daba vueltas. Al principio, no sabía cómo reaccionar. Ira, dolor, traición, todas esas emociones le golpearon a la vez. Decidió no enfrentarse a ella de inmediato. Necesitaba más. Más información, más contexto. Necesitaba entender hasta dónde había llegado, qué estaba pasando realmente. Durante los días siguientes, Daniel empezó a observar a Amanda más de cerca. Se fijó en las miradas furtivas al teléfono, en las sonrisas que ella creía que pasaban desapercibidas. Sobre todo, notó que su propio dolor crecía con cada nuevo detalle que observaba. A la noche siguiente, Amanda volvió a salir y Daniel decidió seguirla. La angustia de verla entrar en un restaurante y encontrarse con Marcos era insoportable. La observó desde lejos, viendo gestos y sonrisas que hacía años que no veía. Cuando Marcos la cogió de la mano, Daniel sintió que algo dentro de él se había roto para siempre. No entró, no se enfrentó. Volvió a casa, sintiéndose abrumado por una oleada de emociones que apenas podía procesar.
Cuando Amanda regresó más tarde, encontró a Daniel sentado en el salón, con la mirada vacía. Ella no dijo nada, y él también permaneció en silencio, pero ambos sabían que algo había cambiado. La tensión en el aire era palpable, y Amanda, aún sin saber exactamente lo que Daniel sabía, sintió que el peso de la culpa la aplastaba. La traición había quedado al descubierto, pero aún no se sabía qué haría Daniel a continuación. Y sabía que había algo más en la historia, algo que aún debía ser descubierto. Algo que, cuando saliera a la luz, lo cambiaría todo de un modo que Amanda no podía predecir. La mañana comenzó fría, con un cielo encapotado que parecía presagiar los acontecimientos de aquel viernes. Daniel estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente la pantalla de su portátil, pero sin ver realmente los números y gráficos que parpadeaban ante él. Su mente estaba en otra parte, fija en la tormenta emocional que se estaba gestando en su interior. Llevaba días revisando los mensajes que había encontrado en el móvil de Amanda, intentando decidir qué hacer. Cada palabra era un cuchillo que cortaba más profundo, pero sabía que necesitaba un plan antes de actuar. Amanda bajó las escaleras, sus pasos ligeros resonaron en el silencio de la casa. Cuando lo vio allí de pie, con los ojos fijos en la pantalla, dudó un momento. Algo parecía diferente, pero ignoró la sensación. ¿No has ido a trabajar hoy?, le preguntó despreocupada, poniendo la tetera en el fuego. Su voz tenía un tono de normalidad que, a Daniel, le sonó casi como una afrenta. Decidí que necesitaba un día en casa, contestó, sin levantar la vista del portátil. La respuesta fue seca, distante, y Amanda se dio cuenta, incluso sin querer admitirlo, de que algo no iba bien. La tensión en el ambiente era palpable, pero Amanda intentó mantener la calma. Quizás sea algo bueno. Has estado trabajando mucho últimamente, comentó mientras preparaba el café. Pero lo cierto era que las palabras de Daniel, o la falta de ellas, pesaban más de lo que a ella le hubiera gustado admitir. A lo largo del día, Daniel siguió observándola. Cada gesto, cada sonrisa nerviosa, cada momento en que parecía distante. Se estaba armando de valor para la inevitable confrontación. Tenía que elegir el momento adecuado. Al caer la noche, Amanda se preparaba para volver a salir. Ya se había inventado la excusa de encontrarse con Lara. Daniel sabía que estaba mintiendo, pero en lugar de enfrentarse a ella directamente, decidió seguir adelante con lo que había planeado. Dejó que se marchara, sin preguntarle nada, sin dar a entender que sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, no se quedaría en casa esa noche. Había decidido actuar. Él ya sabía dónde estaría Amanda, y sabía exactamente cómo exponer la verdad de una vez por todas. No sería solo por ella, sino también por Marcos y por todos los implicados. El restaurante estaba lleno, pero Daniel consiguió una mesa discreta con una vista perfecta del rincón privado donde Amanda y Marcos estaban sentados. Los observó en silencio durante unos minutos, fijándose en lo relajada que parecía ella, en las sonrisas que reservaba para aquel hombre. Era como si fuera otra persona, alguien que él ya no reconocía. Le dio rabia, pero también una profunda tristeza. ¿Cómo había llegado a esto? Finalmente, se levantó y se acercó a su mesa. Amanda fue la primera en verlo y su rostro se transformó inmediatamente en una máscara de pánico. Marcos, confuso, miró a uno y a otro, intentando comprender lo que pasaba. Buenas noches, dijo Daniel, su voz calmada pero cargada de una intensidad que hizo estremecer a Amanda. Espero no interrumpir. Sacó una silla y se sentó, sin esperar invitación. Daniel, ¿qué haces aquí? Amanda consiguió balbucear, con la voz vacilante. Podría preguntarte lo mismo, respondió, cruzándose de brazos y mirando directamente a Marcos. Pero creo que ya sé la respuesta. Marcos intentó levantarse, pero Daniel levantó una mano, indicándole que se quedara. Siéntate. Aún no he terminado. La autoridad de su voz hizo que Marcos obedeciera, aunque se resistiera. ¿Así que esto acaba así, Amanda? Continuó Daniel, volviéndose hacia ella. 14 años de matrimonio. ¿Todo eso para esto? El dolor en su voz era inconfundible, y Amanda bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Daniel, por favor, ¿podemos hablar de esto en casa? Le preguntó,
con la voz llena de desesperación. ¿En casa? Él dejó escapar una risa amarga. ¿Crees que todavía hay un en casa para nosotros después de esto? Sacó su teléfono móvil del bolsillo y lo colocó sobre la mesa, deslizando a Amanda los mensajes que había capturado. Lo leí todo. Cada palabra. Así que no me digas, no es lo que parece. Sé exactamente lo que es. Marcos miró a Amanda, visiblemente incómodo, mientras ella permanecía en silencio, con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Daniel negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de satisfacción y dolor al verla desmoronarse. Pero sabía que aún no había terminado. No he venido aquí solo para enfrentarme a ti, dijo, mirando de nuevo a Marcos. También he venido a aclarar algunas cosas. Porque esto va mucho más allá de la traición, ¿verdad, Marcos? La expresión de Marcos cambió de inmediato, la incomodidad se transformó en algo más cercano al miedo. Intentó negarlo. No sé de qué me estás hablando. ¿No lo sabes? Daniel se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el hombre que tenía delante. ¿Y qué me dices de los contratos que firmaste con mi empresa? ¿Sobre los beneficios que obtuviste manipulando a tus contactos? Amanda miró de uno a otro, confusa. ¿De qué está hablando, Marcos? Daniel se levantó, con la voz ahora más alta. No solo iba a por ti, Amanda. También me utilizaba a mí. Para acceder a recursos, para cerrar tratos que le beneficiaran a él y a su empresa, a costa mía. Marcos intentó interrumpir, pero Daniel no cedió. Utilizó a mi mujer como peón en su juego, y ella, bueno, parece que fue una pieza dispuesta. El silencio que siguió fue insoportable. Amanda miró a Daniel con una mezcla de culpa e incredulidad. Sabía que había traicionado su confianza, pero nunca había imaginado que hubiera algo más oscuro detrás de las acciones de Marcos. Daniel volvió a sacar su teléfono móvil y le mostró los correos electrónicos, los contratos y las pruebas que había reunido en los últimos días. Podría destruirte a ti, Marcos, y a tu empresa. Y quizá aún lo haga. Luego miró a Amanda. Pero antes de eso, tengo que decidir qué hacer con nosotros dos. Si es que aún existe un nosotros. Se levantó, mirándolas a las dos por última vez antes de marcharse. Disfrutad de la cena. Será vuestra última cena tranquila en mucho tiempo. Amanda se quedó estupefacta cuando Marcos por fin pareció darse cuenta de hasta dónde se había metido. La tormenta que se avecinaba sería devastadora. El silencio fue ensordecedor mientras Amanda se sentaba a la mesa, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Su mente giraba en torno a las revelaciones de Daniel, cada una de sus palabras resonaba como un trueno en sus pensamientos. Marcos, al otro lado de la mesa, parecía igualmente aturdido, pero su mirada era diferente. No mostraba arrepentimiento, solo irritación contenida, como alguien que se ve acorralado y ya está planeando su próximo movimiento. Amanda respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Finalmente, rompió el silencio. ¿Qué has hecho, Marcos? Su voz era ronca, llena de una mezcla de incredulidad y decepción. Solo hice lo que tenía que hacer para seguir adelante, respondió él, con voz baja pero firme. Los negocios son los negocios, Amanda. Ya lo sabes. Ella sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Negocios? ¿Usaste mi matrimonio como parte de tu negocio? ¿Y me usaste como qué? ¿Un atajo? ¿Una herramienta? No es tan sencillo, replicó él, tratando de mantener la calma. Sabes que hay mucho más en juego. No fui solo yo. Tu marido también tiene la culpa. Ahora puede hacerse el mártir, pero la verdad es que no es tan inocente como quiere aparentar. Amanda se levantó bruscamente y su silla se arrastró ruidosamente por el suelo. Basta. No puedo hacer esto ahora. Yo necesito un poco de aire. Cogió su bolso y salió a toda prisa, ignorando la llamada de Marcos. Mientras caminaba por la acera, la fría noche la envolvía, pero la sensación de asfixia persistía. Quería gritar, pero sabía que ningún sonido aliviaría el peso que sentía en el pecho. Mientras caminaba sin rumbo, por su mente pasaban flashes de su vida con Daniel.
Los buenos momentos, las sonrisas compartidas, los planes de futuro. Todo parecía tan lejano ahora, como si pertenecieran a otra vida. Amanda llegó por fin a casa. Estaba oscuro y silencioso, excepto por una tenue luz que salía del despacho de Daniel. Dudó antes de entrar, pero sabía que tenía que enfrentarse a él. Cuando abrió la puerta, lo encontró sentado en su silla, mirando un sobre la mesa. Levantó la vista, con expresión cansada pero firme. «¿Has vuelto pronto?», comentó, sin emoción. «Daniel». Empezó Amanda, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. «No tienes que dar explicaciones. Ahora no. Ya sé todo lo que necesito saber. La cuestión ahora es qué vamos a hacer con ello». Señaló el sobre. «Aquí está la demanda de divorcio. Firmada por mí. Solo faltas tú». Amanda sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Por favor, no lo hagas así». «¿Así?», interrumpió él de nuevo, subiendo un tono su voz. «¿Y cómo se supone que debo hacerlo? ¿Fingir que todo está bien? ¿Ignorar el hecho de que destruiste lo que teníamos, no solo traicionándonos, sino permitiendo que ese hombre te utilizara a ti y a nuestra relación para llegar a mí?» Ella intentó acercarse, pero él retrocedió, levantándose y acercándose a la ventana. «¿Por qué, Amanda? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te faltaba? Sé que no soy perfecto, pero pensé que al menos teníamos algo sólido. Que podríamos superar cualquier cosa juntos». «No lo sé», respondió ella, con la voz entrecortada. «Me sentía tan perdida. Sola». Y él apareció, diciendo todas las cosas que yo quería oír. «No lo planeé, Daniel. Simplemente, cometí un error». «¿Un error?». Se volvió hacia ella, con los ojos llenos de dolor. «No fue un error. Fue una elección. Una elección que hiciste una y otra vez. No solo me traicionaste. Traicionaste todo lo que habíamos construido juntos». Sus palabras calaron hondo y Amanda se derrumbó en el sofá, con las lágrimas por fin a flor de piel. Quería disculparse, quería rogarle que recapacitara, pero sabía que nada de lo que dijera podría borrar lo que había hecho. Daniel suspiró, frotándose las sienes, como si intentara aliviar la presión que sentía. «No voy a tomar ninguna decisión precipitada. Ahora no. Pero necesito que sepas que, pase lo que pase, no voy a dejar que me destruya. Voy a proteger lo que es mío. Lo que he construido. Y voy a seguir adelante, contigo o sin ti». Amanda asintió, incapaz de responder. La determinación en sus ojos era aterradora, pero también comprensible. Le había hecho un daño irreparable, y ella sabía que tendría suerte si alguna vez conseguía perdonarla, aunque fuera parcialmente. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante. Apenas se hablaban y, cuando lo hacían, eran conversaciones cortas y prácticas, como si fueran dos extraños compartiendo la misma casa. Amanda intentaba encontrar la manera de enmendarse, pero Daniel permanecía distante, casi inalcanzable. Mientras tanto, Daniel empezó a poner en práctica los planes que había trazado en silencio. Consultó a abogados, revisó contratos y se aseguró de que Marcos ya no tuviera acceso a su negocio. La caída de Marcos fue rápida y pública. Perdió contratos, fue excluido de los círculos influyentes y su reputación profesional cayó en picado. Daniel sintió una amarga satisfacción al contemplar la caída del hombre que casi había destruido su vida. Pero había algo que le preocupaba. Por mucho que quisiera, no podía simplemente borrar a Amanda de su vida. Tenían un pasado, una historia, y a pesar de todo, ella le seguía importando. No sabía si era amor o solo los restos de algo que una vez había sido, pero la confusión lo consumía. Amanda, por su parte, estaba atrapada en un ciclo de culpa y arrepentimiento. Sabía que Marcos no era la respuesta al vacío que sentía, pero ahora era demasiado tarde. Lo había arriesgado todo y había perdido. Y al ver a Daniel tan distante, tan decidido a seguir adelante, empezó a preguntarse si habría alguna forma de reconstruir lo que se había destruido. La tensión entre ellos alcanzó su punto álgido una noche lluviosa, cuando Amanda por fin se armó de valor para enfrentarse a él. «Daniel, por favor, escúchame.
Solo por esta vez. Sé que no merezco el perdón, pero necesito que sepas que aún te quiero. Que siempre te he querido. La miró durante un largo rato, con emociones contradictorias cruzándole la cara. Finalmente, habló, con voz baja pero firme. El amor no es suficiente, Amanda. Lo que hiciste rompió algo dentro de mí, algo que no sé si se puede reparar. Quería creer que podríamos superarlo, pero sinceramente, no sé si quiero. Sus palabras fueron un golpe, pero Amanda sabía que estaba siendo sincero. Y a pesar del dolor, reconoció que tal vez este era el primer paso hacia algún tipo de resolución. Aunque aún quedaban muchas cosas por afrontar, ambos sabían que el camino que les esperaba no sería nada fácil. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un profundo silencio entre Amanda y Daniel. La casa, antes llena de rutinas e interacciones, parecía ahora un campo de batalla abandonado, donde cada uno evitaba cuidadosamente los escombros de lo que había sido su vida juntos. Amanda, consumida por la culpa y una sensación de pérdida inminente, sabía que estaba viviendo sus últimos momentos en aquel espacio compartido. Daniel, por su parte, estaba centrado en sus propios planes, impulsado por una mezcla de dolor y determinación. El divorcio finalizó rápidamente, algo que Amanda no intentó rebatir. Sabía que cualquier intento de discutir sería inútil ante los hechos que tenía en contra. El acuerdo fue sencillo: Daniel se quedaba con la casa, mientras que Amanda accedía a marcharse sin exigir indemnización. Su decisión fue tanto un acto de arrepentimiento como el reconocimiento de que había llegado el momento de empezar de nuevo, aunque el precio fuera alto. La noche en que abandonó la casa por última vez, Amanda no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la puerta que tantas veces había cerrado a lo largo de los años. Pero esta vez, tenía una sensación de cierre que nunca imaginó que sentiría. Había perdido mucho, pero sabía que el mayor reto estaba por llegar: reconstruir una vida sin Daniel y afrontar las consecuencias de sus decisiones. Daniel miró por la ventanilla mientras ella se alejaba. No había triunfo en su mirada, solo un profundo cansancio. No sintió alegría al verla marchar, pero tampoco arrepentimiento. Era una decisión necesaria, una línea que había que trazar para poder seguir adelante. Sabía que el camino hacia la curación sería largo, pero por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza de que la vida podría finalmente reconstruirse. Mientras Amanda buscaba un nuevo lugar donde vivir, también empezó a enfrentarse a la dura realidad de su situación profesional. La revelación de su traición e implicación con Marcos no solo sacudió su vida personal, sino que también salpicó su reputación profesional. Los clientes cancelaron proyectos y antiguos colegas empezaron a evitarla. Era como si estuviera pagando un precio mucho más alto de lo que pensaba. A pesar de ello, Amanda decidió no rendirse. Se matriculó en cursos, acudió a terapia y empezó a trabajar en pequeñas ilustraciones para reconducir su carrera, aunque de forma humilde. Para Daniel, la atención se centró en redescubrirse a sí mismo. Empezó a dedicar más tiempo a sus hijas, que, a pesar de estar en la universidad, eran un punto de apoyo emocional en su vida. Los fines de semana empezó a salir a pasear, algo a lo que nunca había dado prioridad, y encontró un nuevo grupo de amigos, que le ayudaron a ver que había vida más allá del trabajo y los problemas conyugales. En esos momentos, empezó a darse cuenta de que, aunque la traición de Amanda le había dejado profundas cicatrices, no definiría quién era ni en quién podía convertirse. En cuanto a Marcos, su caída fue tan rápida como ilusorio había sido su ascenso. Con contratos cancelados y puertas que se cerraban, vio cómo su carrera se desmoronaba. Pero el golpe más doloroso llegó cuando su mujer, al descubrir su relación con Amanda y sus maniobras empresariales, decidió solicitar el divorcio, llevándose consigo gran parte del patrimonio que le quedaba. Ahora solo, sin el prestigio y el apoyo de los que antes gozaba, Marcos se vio obligado a abandonar el lujoso estilo de vida que había construido a base de mentiras. Unos meses más tarde, Daniel recibió una invitación para una exposición de arte en un centro comunitario. De mala gana, decidió asistir. Allí conoció a Carolina, una organizadora de eventos con una personalidad vibrante y un enfoque desenfadado de la vida. Su conversación empezó de manera informal, pero se convirtió en algo más. Carolina no trató de arreglarle ni de minimizar lo que había pasado, sino que, con paciencia y respeto, empezó a ayudarle a ver que el futuro podía traer algo bueno. Mientras tanto, Amanda seguía reconstruyendo su vida.
En una de sus sesiones de terapia, se dio cuenta de que parte de sus decisiones provenían de un vacío emocional al que nunca se había enfrentado directamente. Decidió afrontarlo, no para recuperar a Daniel, sino para convertirse en una persona mejor para sí misma. Su viaje fue solitario, pero poco a poco encontró pequeños momentos de alegría en su arte y en el proceso de aprender a perdonarse a sí misma. Amanda y Daniel volvieron a encontrarse unos meses después, en un encuentro casual para tratar asuntos relacionados con sus hijas. Fue un encuentro cordial, pero carente de toda tensión emocional. Cuando se despidieron, Amanda se dio cuenta de que Daniel había cambiado. Parecía más ligero, más en paz consigo mismo. Y aunque seguía sintiendo el dolor de todo lo que había perdido, también sintió algo que no había esperado: gratitud. Gratitud porque él había formado parte de su vida y le había enseñado, de forma dura pero esencial, lecciones que llevaría consigo para siempre. Daniel, por su parte, también reconoció en ese momento que el capítulo con Amanda estaba realmente cerrado. No la odiaba, pero no quería volver a lo que habían tenido. Ambos habían cambiado, y eso era suficiente. Mientras la veía alejarse, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, el pasado ya no lo retenía. La vida siguió para ambos, con altibajos, como para todos. Amanda encontró nuevas formas de expresarse y, finalmente, una nueva conexión con alguien que comprendía su pasado pero no la definía por él. Daniel y Carolina se convirtieron en una pareja fuerte, construyendo una relación basada en el respeto y la honestidad, algo que él por fin sintió que merecía. Cada uno encontró su propio camino, marcado por las decisiones que habían tomado, pero también por las que decidieron no repetir. La traición había destruido muchas cosas, pero también había dejado espacio para algo que ninguno de los dos esperaba: una segunda oportunidad para empezar de nuevo, cada uno a su manera. Ahora que has llegado al final de esta historia, queremos saber qué piensas. ¿Qué te han parecido las decisiones de los personajes? ¿Fueron justas? ¿Habrías actuado de otra manera? Deja tu comentario a continuación, comparte tu opinión y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias impactantes como esta. Recuerda, este canal no apoya ningún tipo de traición, y nuestras historias están diseñadas para mostrar cómo las elecciones tienen profundas consecuencias. Hasta la próxima.